de tipo y de carácter reproductivos. En este caso, la audición también nos ayuda a mantener una interacción con nuestro medio externo, nos ayuda a comunicarnos como especie una vez que generamos lógicamente el lenguaje expresivo verbal o oral, y asimismo también nos sirve como un sistema o mecanismo de protección ante eventos de riesgo, siempre y cuando estos mecanismos, la mayoría externos, generen un sonido muy peculiar que nosotros reconozcamos que pueda ser nocivo o dañino para nosotros como seres humanos. Entonces es importante para muchos aspectos en la vida de la persona mantener en buen estado de funcionalidad de la vía auditiva, y adicionalmente sabemos que la vía auditiva está muy relacionada, aunque no estrechamente, no se tiene un trabajo estrecho con la vía vestibular. O sea, es un par craneal el que percibe ambos estímulos, pero las dos vías son diferentes, son aisladas. No trabajan de modo conjunto pese a que están en un solo par craneal. Entonces vamos a revisar lo que compete a la fisiología auditiva y la fisiología vestibular. ¿Por qué además lo podemos estudiar de modo conjunto? Porque el mecanismo de activación para ambas vías es igual. O sea, los receptores trabajan de la misma manera, están ubicados en el mismo espacio, ustedes ya entenderán, oído interno, ¿ya? Y la mecánica de estimulación de los receptores es la misma. Pero ya posterior a ello, el trabajo es de manera individual, cómo trabaja la audición y cómo trabaja el equilibrio. Obviamente nos vamos a centrar en el tema de audición más que en equilibrio. Algunos conceptos que refieren los autores en relación a las dos vías, particularmente a la vía auditiva. Nos dice, la vía auditiva, dentro de la actividad o la funcionalidad para percibir la audición, comprende todos los mecanismos físicos, biomecánicos y neuronales. En neuronales podemos poner un paréntesis, serían eléctricos, que captan, conducen, analizan y lógicamente reconocen el estímulo auditivo. Y lo mismo va a ocurrir también con la vía vestibular, con el equilibrio. Esto nos dice Gannon en sus diferentes párrafos del capítulo. Otro concepto importante, ya, el mecanismo de la audición implica diferentes procesos de transformación de los mecanismos biofísicos en estímulos e impulsos eléctricos. Creo que es lógico entender que la audición, igual que la vista, por ejemplo, son bastante complejas. Hay muchos procesos externos que están aconteciendo que luego ingresan hacia el organismo por alguno de los dos sentidos, puede ser la vista, globo ocular, o en este caso la audición como tal, oído externo, oído medio, y hasta el oído interno. Pero lo que acontece de afuera son estímulos físicos, luz para la visión, y en este caso ondas sonoras para la audición. Entonces, uno tiene que entender cómo es que el organismo logra transformar lo físico externo en un mecanismo o impulso eléctrico interno que al final después nosotros reconocemos como un estímulo sonoro, como audición.
Incluso ya reconocemos, si estarán escuchando, es muy típico, ya estamos en una zona hospitalaria, ahí se están escuchando sirenas. Probablemente nuestra mente rápidamente trabaja y dice, ¿será una ambulancia? ¿Serán los bomberos? ¿Será la policía? Ya tenemos la idea, reconocemos el estímulo sonoro. Hasta ahí estamos, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de entender en estos 2 días cómo es que el organismo trabaja para convertir este estímulo físico y transformarlo en un impulso eléctrico reconocible. No es complejo, de todos modos. Recuerdo anatómico. Esto ya lo han visto no solamente en anatomía, también de seguro ya lo han revisado en histología. E incluso desde el punto de vista de la embriología en el desarrollo, también se habla de cómo se desarrolla la vía auditiva y vestibular. Ayer, si mal no me equivoco, les mencionaba, cuando se está formando el embrión entre la semana 5 y la semana 8, ya se está diferenciando todos los órganos y en la porción cefálica aparecen las 2 plácodas, la plácoda óptica y la plácoda óptica, al revés, óptica mejor dicho, la última. Entonces, desde ese punto de vista, el desarrollo de la audición viene desde tempranas semanas de la formación del ser humano, más lógicamente todavía no está maduro, pero asimismo, como habíamos dicho para la olfacción, como habíamos dicho para la vista, la vía auditiva también representa una prolongación del sistema nervioso, de la placa ectodérmica o del neuroectodermo, para formar lógicamente los elementos internos, sobre todo los que van a estructurar el oído interno. Hagamos el recuerdo anatómico. Desde un punto de vista anatómico general, sabemos nosotros ya que el oído, toda la vía auditiva macroscópica, se divide en 3: oído externo, oído medio y el oído interno. El oído externo comprende el pabellón auricular, el conducto o meato auditivo externo y termina hasta la cara lateral de la membrana timpánica. Ahí solamente tenemos elementos o estructuras anatómicas que permiten el paso de las ondas sonoras. De hecho, no coadyuvan de ninguna manera estos tejidos en la transmisión de la onda sonora, salvo la dirección. ¿A qué me refiero? De hecho, el pabellón auricular, no solamente para nuestra especie, sino para especies inferiores que son incluso más agudos en su vía auditiva, ellos sí tienen capacidad. Han debido ver a los canes, a los felinos y otras especies. Ellos sí pueden hacer movimiento de su pabellón auricular, lo que nosotros no. Solamente un comentario anatómico. Sabemos que hay músculos que están en el pabellón auricular, pero esos músculos son músculos que de hecho están involucionando más que evolucionando. Porque nosotros no tenemos, bueno, muy raro, de hecho no es tan normal, no es tan funcional. Claro que sí hay personas que tienen capacidad de motilidad del pabellón auricular a cierto grado, es bastante limitado, pero obviamente eso ya entra en otro ámbito. No es para el común, no es para el general de las personas que podamos mover el pabellón auricular. ¿Para qué necesitaríamos mover? ¿Para qué los mamíferos inferiores mueven el pabellón auricular? De esa manera buscan ya mejor, o al revés, de esta manera logran direccionar y encontrar de una manera mejor, más amplificada, el estímulo sonoro. Ellos perciben con mayor agudeza los estímulos que incluso nosotros no podemos percibirlos, gracias a esa capacidad.
¿Cómo nosotros lo compensamos? O sea, ¿cómo es que si nosotros no movemos el pabellón auricular en busca del estímulo sonoro, ¿cómo lo compensamos? ¿Qué dirían? Utilizando otros sentidos, tal vez. No, porque seguimos con estímulos sonoros. Si nosotros no movemos el pabellón auricular, ¿qué podemos hacer compensatoriamente? Estamos caminando por la calle y alguien nos llama, Alejandro, y volteamos. Dependiendo dónde está el estímulo, solamente podemos mover la cabeza. Ese es un reflejo conjunto que se llama el reflejo óculo-céfalo-giro. O sea, la vía auditiva, así como la vía visual, generan este estímulo de respuesta refleja en compensación a la falta de poder movilizar el pabellón auricular y a la falta también de poder movilizar nuestros globos oculares de manera aislada. Los dos globos oculares tienen que dirigirse a un punto específico, pero eso ya es otro tema. Entonces compensamos de esa manera. Y si no movemos la cabeza y parte del cuello, movimiento rotatorio cervical, lógicamente podemos mover todo el tronco. Entonces, para lo que sirve el pabellón auricular y el conducto auditivo externo es simplemente para dirigir las ondas sonoras hacia nuestro receptor. Para eso nos sirve el pabellón auricular, para eso nos sirve el conducto auditivo externo, para dirigir las ondas sonoras, este estímulo físico que no es visible al ojo humano, ¿ya? Pero sí es perceptible en el oído medio y lógicamente luego se traduce para el oído interno. Sí es perceptible. Bueno, luego tenemos el oído medio como tal, que abarca desde la parte o cara medial de la membrana timpánica y termina en la cara lateral del oído interno como tal. Es más angosto el oído medio. De hecho, el oído medio tiene una vía de comunicación muy importante con la nasofaringe a través de la trompa auditiva, mejor conocida como la trompa de Eustaquio. Luego vamos a aclarar para qué nos serviría eso. ¿Qué tenemos en el oído medio? La cadena de huesecillos, porque después de eso solamente hay aire y lógicamente también hay mucosa, pero la mucosa no está generando algún trabajo con la vía auditiva, solamente está tapizando la cavidad. Pero los huesecillos sí son parte elemental para hacer o para realizar este mecanismo de transformación de la onda sonora a un proceso mecánico diferente, que enseguida lo vamos a detallar. Entonces los huesecillos en el oído medio, el martillo que es el primero, el yunque que queda en el medio y el estribo que se queda en la parte más profunda. El martillo sabemos que está acoplado, está adosado, así como voy a representarlo con este marcador. Este es el mango del martillo, acá vendrá el cuerpo y la cabeza. La membrana timpánica tiene dos hojas, la hoja lateral y la hoja medial. Es bastante densa. Entonces, el mango del martillo se encuentra entre las dos hojas, por lo que cuando se mueve la membrana timpánica, también va a mover el martillo. ¿Se entiende, verdad? Consecuentemente, el martillo genera una articulación junto al cuerpo del yunque. No olviden que es una articulación de tipo silla de montar, una articulación estelar. Después, el yunque tiene una pequeña prolongación que algunos autores la llaman la cabeza del yunque, muy pequeñita, y esa cabeza del yunque articula con la cabeza del estribo, otra cabeza también muy pequeña. La articulación entre el yunque y el estribo es una articulación esferoidea para varios autores, y el estribo, ¿ya?, o hueso estapes o estapedio,
Por su estructura, que ya la recuerdan, pero lo voy a amplificar. No quiero volver a la anatomía, pero hay que recordar algunos aspectos. Por su estructura, el estribo más o menos se ve así, aunque me imagino que no lo están viendo muy bien en el esquema. Más o menos así queda la estructura del estribo. Por algo se llama estribo, no es porque es el azar de la vida. Se asemeja a las pedaleras que tienen las monturas de los caballos. Este es el estribo, ¿ya? Donde colocamos los pies. Bueno, los que han montado lo entenderán. Es por eso que se le llama estribo. Entonces, el estribo tiene este pequeño sector que es la cabeza, sus dos ramas anterior y posterior, y luego viene la platina o base del estribo. ¿Ya? La platina o base del estribo es muy importante, porque esta platina, como se darán cuenta acá, voy a tratar de resaltarlo, esta platina está apoyado, vamos a decir, sobre un orificio que ya pertenece al oído interno, que es la ventana oval. Se apoya, de hecho, más que apoyarse, se articula con la ventana oval. Porque con la platina del estribo, que tenemos además a la altura de la ventana oval, un ligamento anular. El ligamento anular permite que la platina de este va a ser la ventana oval, permite que la platina siempre esté adherida a la ventana oval. Pero la ventana oval, valga la aclaración, es más grande en superficie, en área, que la propia platina del estribo. ¿Qué significa? Si esta es la platina del estribo y esta es la ventana oval, o sea que el estribo pudiera, entre comillas, introducirse hacia el interior del laberinto óseo. ¿Me dejo entender? O sea, el área de la ventana oval es mucho más grande que la base de la platina, ¿ya? O de la base del estribo, mejor dicho. Entonces el estribo pudiera ingresar hasta dentro del oído interno, pero eso no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque hay un mecanismo de adherencia, que es el ligamento anular, que lo limita. ¿Hasta ahí me están entendiendo? Esto es un recuerdo anatómico epistológico. Luego ya viene el oído interno. Donde encontramos los dos laberintos importantes, el que ya he mencionado. Este vendría a ser el laberinto óseo, que no es otra cosa que una suerte de conductos y espacios o cavidades labrados dentro del peñasco. Dentro de la porción petrosa del hueso temporal se han labrado todos estos conductos y cavidades, como cuáles tenemos el área del vestíbulo. Todo esto es el área vestibular. Junto con el área vestibular, los conductos semicirculares. Pero los conductos semicirculares y el área vestibular trabajan con la vía vestibular, por eso se llaman así. ¿Ya? Trabajan con el equilibrio. Eso significa que ahí dentro, en la estructura siguiente, vamos a encontrar los receptores que ayudan a la persona a mantenernos en un estado de equilibrio estático, pero también hay un equilibrio dinámico. Reitero, no vamos a ahondar mucho en equilibrio, tenemos que hablar más de vía auditiva, pero repito, el trabajo es bastante similar, porque los dos sistemas, audición y equilibrio, inician en el mismo segmento, porque esto es oído interno, y además, repito una vez más, el mecanismo de activación de los receptores para ambas vías, vestibular y auditiva, es casi igual. Ahí estamos, ¿verdad? Dentro, me falta, el otro componente del laberinto óseo es la cóclea o caracol. Aquí nos vamos a centrar en la cóclea, porque dentro de la cóclea
está otra estructura, otro tejido histológico muy importante, que de hecho nosotros lo vamos a llamar el receptor de la audición. Ya lo conocen, me adelanto, lo han visto ustedes en histología, lo han repetido de seguro en anatomía y también en embriología el año pasado. Es el órgano coclear, mejor conocido y llamado como el órgano de Corti, porque también hay el órgano de Scarpa. El órgano de Scarpa es justamente para la vía vestibular. Bueno, dentro del laberinto óseo se encuentra la estructura del laberinto membranoso. Ahí también vamos a centrar nuestra importancia de cómo es que inicia el proceso de estimulación de los receptores, tanto auditivos como del equilibrio. Finalmente, junto con el oído interno, como ahí van a estar los receptores, ahí tienen que estar las neuronas sensitivas que capten ambos estímulos. De hecho, si recuerdan anatomía e histología, el origen real del octavo par craneal se encuentra específicamente en el laberinto óseo. Para ser más puntuales, el origen real se encuentra en dos ganglios, aunque decir dos es poco. Son varios, son cientos, son miles de ganglios, de hecho. Pero se lo confunciona en un solo conglomerado. Nos estamos refiriendo al ganglio coclear, o también de Corti, y al ganglio vestibular, que también sería de Scarpa. O sea, son dos grandes ganglios. Pero al final, si somos, repito, y tenemos que ser muchas veces muy específicos, no es uno, sino son varios, son cientos y miles de ganglios a la vez. Ya lo entenderán en un momento, algunos de seguro ya lo conocen. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Esto es recuerdo anatómico e histológico. Antes de pasar, porque eso tal vez no lo volvamos a ver, ¿para qué sirve esta vía de comunicación? ¿Por qué el oído interno necesita comunicarse con algún otro medio o segmento del organismo? ¿Qué dirían ustedes? Usted joven, por favor, de atrás. ¿Qué piensa? ¿Por qué hay esta comunicación? ¿Para qué existe la trompa faringotimpánica por Eustaquio? No recuerdo. Señorita. Para igualar las presiones. Perfecto. El mecanismo de transmisión y además cambio, este proceso que lo vamos a analizar, este proceso de cambio del estímulo físico a un estímulo después mecánico, genera presión intraauditiva. Para que se entienda, de una vez lo aclaramos. Vienen las ondas sonoras, obviamente no perceptibles al oído humano, perdón, a la vista humana, pero sí son perceptibles con la mecánica de la audición. Viene la onda sonora, y ese es el objetivo, decíamos, del pabellón auricular, de encontrar mejor dónde hay mayor frecuencia del estímulo auditivo, pero nosotros no tenemos capacidad. Luego la onda sonora reduce sus diámetros e ingresa por el conducto auditivo externo, solo es aire. De hecho, el sonido necesita el aire para desplazarse, ¿verdad? Y una vez que está dentro del conducto auditivo externo, choca con la membrana timpánica. ¿Qué va a ocurrir con la membrana timpánica en ese momento? Va a empezar a vibrar. La membrana timpánica va a hacer un movimiento de vibración. Es como cuando sopla el viento y de repente empieza a mover las cosas que, por ejemplo, los letreros que tenemos muchos en las calles, los letreros se empiezan a mover. De esa manera, como está adosada al sulcus timpánico, entonces es fija periféricamente, pero es móvil en la parte central y empieza a mover. ¿Y qué hemos dicho que hay junto a la membrana timpánica? El mango del martillo. El mango del martillo está adosado a la membrana timpánica.
Entonces chocan las ondas sonoras, se mueve la membrana timpánica e inmediatamente se va a mover el martillo. Entonces el martillo va a empezar a vibrar, va a empezar a generar un movimiento de basculación. Con la basculación del martillo, inmediatamente también va a bascular. Esta es la cabeza del martillo, este es el yunque. Como el martillo ya está basculando, inmediatamente el yunque también va a bascular. Entonces, la onda sonora, que era una estructura física, una onda no visible, pero que sí es propagable, se desplaza, hace que vibre la membrana timpánica y directamente o indirectamente genera un mecanismo de vibración de la cadena de huesecillos. Entonces ya se ha transformado, si se dan cuenta, ya hemos transformado un proceso físico en un proceso mecánico. Y ahí lo único que falta es el estribo. El estribo, como está adosado a... así lo vamos a representar. El estribo, como está adosado a la pequeña cabeza del yunque, también va a vibrar, pero va a hacer este movimiento. Esta es la cabecita del yunque, la cabeza del estribo, y esto representa la platina. Entonces el yunque se mueve y va empujando a la platina, de esta manera. Bueno, no a la platina, a todo el estribo. A todo el estribo. ¿Y la platina qué está haciendo? Este mecanismo. Por eso les había aclarado, la ventana oval es más grande que la base del estribo. ¿Para qué sirve esto? Cuando la platina haga este mecanismo, este movimiento de empuje, de hecho sí va a entrar en el orificio oval, en la ventana oval. Pero no se va a entrar hasta el fondo, lógico, no es necesario, por varias razones. La primera razón es porque está adosado a la periferia de la ventana oval gracias al ligamento anular, es decir. Entonces no va a entrar hasta el fondo, se va a limitar. ¿Me están siguiendo? Pero hay otro elemento que impide que también ingrese hasta el fondo. ¿Cuál creen que es? Creo que es muy obvio. Me estoy adelantando, pero que sirva para lo que ya estamos revisando. Joven, ¿qué cree que hay adentro que impide también que la platina se vaya hasta el fondo? Por acá, señorita, de este lado. Señorita. No, ya lo han visto, lo saben. Estoy seguro que sí. ¿Qué hay dentro? Pasamos la ventana oval, metemos la cabeza y ¿con qué nos topamos? Líquido. La perilinfa. La perilinfa está rellenando el espacio del laberinto óseo. Entonces, como hay líquido, la platina o la base del estribo va a chocar con ese líquido. ¿Hasta ahí me están entendiendo? Entonces, primero lo voy a dejar hasta ahí. Con esta explicación, creo que ya podemos entender de una manera rápida y tal vez sencilla qué está aconteciendo con el estímulo sonoro. Eran ondas que se propagan, este era un proceso físico, llegan hasta la membrana timpánica empieza a vibrar, esa vibración de la membrana se transmite a la cadena de huesecillos y ya no es un proceso físico aéreo, ahora es un proceso físico mecánico. Ahora es un proceso físico mecánico porque están moviéndose varios elementos, sobre todo los huesecillos, hasta que finalmente la platina termina chocando y empujando la perilinfa. Ahí estamos, ¿verdad? Eso es lo que va a acontecer en los dos primeros segmentos
del oído. Oído externo, oído medio. Entonces, la onda sonora, al chocar con la membrana timpánica, está generando una fuerza de presión intraauditiva. Aumenta la presión intraauditiva, ya, pero esto es físico, o sea, el aire que está dentro se está comprimiendo más gracias al movimiento de la membrana timpánica. Y si dejáramos que ese aire comprimido, bueno, la compresión no es tan alta, pero espero que me estén entendiendo, si dejamos que este aire comprimido se mantenga así bastante comprimido, más bien perjudica en la mecánica de la vibración de los vocecillos, de la cadena de vocecillos. Y además, mantendría un medio más rígido. Haría que las articulaciones entre los vocecillos se tornen un poco más rígidos. Y cuando es más rígido la superficie o el medio, ¿cómo es la transmisión del sonido? Es más fácil expandir. Ahora, si estuviéramos en un medio acuoso, golpeamos el medio acuoso, ¿hay transmisión del sonido? Sí, pero la transmisión es más lenta. ¿Cierto? Porque el líquido no es un buen conductor para el sonido, pero cualquier medio sólido rápidamente puede propagar el sonido. ¿Me estoy dejando entender? Entonces, cuando se genera una alta presión intratimpánica, oído medio, entonces se empieza a generar rigidez en los vocecillos y eso aumentaría la sensación de percepción de cualquier estímulo. ¿A qué me refiero? Un sonido tan simple como la voz para alguien pudiera ser muy incómodo. Muy incómodo. Eso no puede ocurrir. La cadena de vocecillos tiene que estar libre y vibrar junto con la membrana timpánica. Entonces, para que no ocurra eso, para que la presión intraauditiva no sea tan alta de manera continua, porque todo el tiempo estamos recibiendo estímulos auditivos, estímulos sonoros, entonces tenemos esta vía de, como ha dicho, ¿cómo es su nombre? Lucía. Lucía. Como nos dijo Lucía, es un sistema de compensación, porque este conducto faringotimpánico tiene mucosa y además tiene estructura muscular. Se puede cerrar y se puede abrir. Entonces, en un momento se cierra cuando queremos percibir un sonido que tal vez es muy bajo, pero si el sonido es muy alto, muy intenso, que si estamos andando por la calle y un bocinazo, va a ser muy intenso, lastima, daña a la audición. En ese instante se activan mecanismos compensatorios que aperturan el orificio anteromedial, mejor dicho, de la trompa faringotimpánica y la presión se libera. La presión sale de la cavidad timpánica hacia el medio exterior, hacia la nasofaringe. Es un sistema de compensación. ¿Qué tiene de malo? Una aplicación clínica que probablemente ya lo saben, ya lo conocen. ¿Qué hay de malo en esta comunicación entre oído medio y la nasofaringe? La nasofaringe, todo este sector, es una vía de acceso muy fácil para muchos gérmenes. Seguimos en temporada por el cambio de clima. Ya está cambiando nuestro clima, en teoría estamos en primavera, las temperaturas suben, bajan, estamos como siempre alocados con el clima, ¿ya? Y los gérmenes empiezan a proliferar. Y es fácil que por vía inhalatoria, vía respiratoria alta, ingresan muchos gérmenes, entre ellos por temporada los virus, y uno que otro por ahí, una que otra bacteria. Entonces ingresan y nos generan un mecanismo inflamatorio en la fosa nasal y más atrás de ella.
en la nasofaringe. Esa inflamación en la fosa nasal, porque aquí abajo y hacia la línea media se encuentra la fosa nasal, entonces fácilmente se puede propagar una inflamación de la nasofaringe, fácilmente se puede propagar hacia la cavidad timpánica, hacia el oído medio. De hecho, esto es muy frecuente. Y esta temporada, extrañamente, sería bueno hacer una investigación. A mí me llama la atención, no sé si les ha pasado. Antes un resfrío no te generaba tanta clínica. Un resfrío simple, a lo mucho rinorrea, un poco de malestar. En el peor de los casos, fiebre y ya. Pero ahora las afectaciones, y me imagino que esto, o sea, mi hipótesis es que son los gérmenes que están también cambiando o evolucionando, y en este caso en particular, esta nueva familia, bueno, no nueva, pero esta nueva cepa más bien, que sería del virus del SARS-CoV-19, el COVID-19, sigue presente entre nosotros, sigue vigente. Yo pienso que este virus, junto con otros, están generando alteraciones más cruentas que los virus antiguos, que también de seguro nos hemos contagiado con estos, generaban un mecanismo inflamatorio no tan cruento. ¿A dónde voy? En un resfrío común, repito, esta era la clínica habitual. Ahora, ¿qué se está sumando muchas veces? Malestar general, que también puede ser generado por bacterias, por si acaso. La influenza es muy frecuente, ya, sobre todo por temporada también, por eso nos vacunan, seguimos en campaña de vacunación contra la influenza, pero pudieran ser ambas, virus, bacterias, de temporada. Aún así, repito, la clínica está cambiando. ¿Por qué? Porque antes era tan simple, pero ahora se están sumando, justamente por esta vía, se están sumando alteraciones vestibulares. El paciente dice, estoy resfriado, ¿ya? Tengo rinorrea, tengo malestar, tengo fiebre, tal vez en algún caso tos, pero además siento que me mareo. Y eso no era tan frecuente antes. No era tan frecuente. O sea, el mecanismo inflamatorio, el mecanismo patogénico está aumentando al parecer y está siguiendo esta vía de conexión entre nasofaringe y oído interno y afectando al oído medio e indirectamente o inmediatamente afectando al oído interno. Entonces, no solamente genera alteraciones vestibulares, o sea, no solamente es mareo o pérdida del equilibrio, sino también va a afectar al oído. Va a haber, de hecho, los pacientes actualmente están justamente con esas alteraciones ya clínicas. Dicen, ahora escucho menos de uno o ambos lados, dependiendo de la alteración. Y por lo tanto, es necesario recordar y conocer estos aspectos ya desde el punto de vista de la anatomía, de la histología y también de la funcionalidad. Por eso, por último, cierro con este punto. Cuando las infecciones son graves en la nasofaringe, una verdadera faringoamigdalitis, por ejemplo, puede realmente generar una otitis media. Puede llevarnos a una otitis media y no se sorprenda, o sea, un paciente que está con una faringoamigdalitis ya de tiempo y sin haber sido tratado, lógicamente va a tener de seguro ya manifestación clínica vestibular y auditiva. ¿Alguien lo ha aclarado aquello? También es bueno recordar algunos elementos que trabajan sobre todo a nivel del oído medio. Dos estructuras musculares muy importantes y además los músculos tal vez más pequeños que tenemos en el organismo humano. Son los pequeños músculos del oído medio, el llamado músculo tensor del tímpano. Antiguamente se lo conocía como el músculo del martillo. Este pequeño músculo alargado se encuentra justo por encima de la trompa de Eustaquio.
justo por encima de la tuba, tenemos el conducto tubárico óseo y por encima está el canal, a veces un pequeño conductillo, para el músculo tensor del tímpano. Hay que aclarar eso. Es un tanto anatómico, pero por si acaso. No está por ahí que sugerimos que sea una pregunta de examen. El músculo tensor del tímpano tiene inervación somática porque es un músculo estriado, ya, que viene por parte del trigémino. Es el trigémino el que va a controlar esto. O sea, no solamente es octavo par craneal. El octavo par craneal es netamente sensitivo, pero la actividad mecánica dentro del oído medio está mediada por dos pares craneales más. Repito, la actividad mecánica dentro del oído medio está generada, está estimulada porque es motora por dos pares craneales. Uno es el quinto par que inerva al músculo tensor del tímpano o músculo del martillo. ¿Para qué sirve este músculo? Después que está alojado en su pequeño conducto, genera su tendón que se refleja, se está acodando y luego llega hasta la prolongación lateral del cuerpo del martillo. ¿Qué hace entonces? ¿Qué trabajo, qué función cumple? Su nombre lo dice: músculo tensor del tímpano. Tracciona la apófisis lateral del martillo y al traccionar su apófisis jala a todo el martillo. ¿Para qué creen que lo jala? Usted, joven, por favor, el de celeste, sí. Para regular las vibraciones que hace con el martillo. Sí, no. O sea, va por ahí, pero de una manera más específica. Su nombre lo dice, el nombre del músculo, señorita. Al revés, lo contrario. Lo contrario. ¿Qué dijo su compañera? Escuchaba. Ya no controlé. Su nombre lo dice, músculo tensor del tímpano. Al traccionar la apófisis lateral, tracciona todo el martillo y como el martillo, su mango está dentro de la membrana timpánica, jala la membrana timpánica, la tensa. Tensa la membrana timpánica. ¿Para qué queremos que haya tensión de la membrana timpánica y parcialmente de la cadena de huesecillos? Hace un rato lo he explicado. Para la mayor tensión del sonido. ¿Por qué? Porque la mayor tensión viaja más fácil. A mayor rigidez del medio, más fácil la conducción del sonido. En este caso, todavía no es sonido, pero más fácil la conducción de las vibraciones de los huesecillos, junto con la membrana timpánica. O sea, mientras más tensa está la membrana timpánica y las ondas van chocando, obviamente mejor vibración tiene. Si la membrana está flácida y viene una onda y la choca, su vibración es más baja. Entonces, la activación del músculo tensor del tímpano nos sirve para intensificar un sonido que probablemente tenga baja intensidad. O sea, cuando nosotros, ¿qué? Ya, estamos activando en ese momento al músculo tensor del tímpano, porque el sonido es bajo y ¿qué queremos? Que se amplifique este estímulo sonoro. Entonces tensamos la membrana timpánica a través del músculo tensor del tímpano o músculo del martillo, repito, estimulado por el nervio trigémino. ¿Ya? La tensamos a la membrana y entonces escuchamos mejor. No podemos hacer eso con un estímulo alto. Si hacemos eso con un estímulo alto, ¿qué va a pasar? La membrana más tensa, estímulo sonoro de alta frecuencia o alta intensidad. Cuando nos hacen esa broma de los tubitos, ¿ya? A ver, un ratito ponte aquí al oído, y el otro. Entonces,
No se puede hacer eso con un estímulo sonoro alto, tiene que ser con un estímulo sonoro bajo. ¿Me están siguiendo, verdad? El otro pequeño músculo prácticamente es opuesto. El músculo estapedio es un músculo diminuto, milimétrico, pero sigue siendo un músculo estriado. Está también en la estructura ósea del oído medio, en específico donde se encuentra. ¿Se acuerdan? Este pequeño músculo se encuentra en esa porción que se llama la apófisis piramidal. Me pasa en la anatomía. A ver, ya me estamos contagiando otra vez. Esta es la apófisis piramidal. ¿Dónde se encuentra la apófisis piramidal? En la pared posterior de la cavidad timpánica. Aquí está la apófisis piramidal. Bueno, la estamos viendo de frente. Este sector es el vértice. Imagínense una pequeña pirámide. La apófisis piramidal. Dentro de la apófisis piramidal hay un pequeño conducto diminuto. Ahí se aloja el músculo tensor, el músculo del estribo, o también llamado músculo estatis, o del estapedio. Músculo corto, y luego proyecta su tendón, sale su tendón y se dirige hacia la cabeza del estribo. Y lo jala al estribo. Cuando se activa el músculo estapedio, jala el estribo, ¿ya? ¿Con qué objetivo? Primero, lo siguiente. Es un músculo esquelético, por tanto, es estímulo somático, y ese estímulo somático está mediado por fibras nerviosas del séptimo par craneal. El nervio facial es quien activa al músculo del estribo. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la acción del músculo del estribo? ¿Qué va a pasar si aquí tenemos el estribo y el pequeño músculo lo jala? Está alejando la platina de la ventana oval, está alejando la platina de la perilinfa que queda dentro. ¿Por qué? ¿Qué va a ocurrir si se activa este músculo? Con este pequeño mecanismo que ya he citado, la platina se está alejando de la ventana oval y por tanto está un tanto alejado del líquido perilinfático. Aunque decir alejado es un tanto teórico, porque en realidad no se va a poder alejar, el líquido está teóricamente pegado, adherido por atracción a la base. Pero no lo está empujando, ese es el objetivo, no lo está empujando al líquido. Luego vamos a entender por qué necesitamos empujar al líquido, creo que ya es obvio. Ahora, pero lo estás hablando entonces, ¿qué está pasando? Está evitando que la platina genere una fuerza de presión sobre la perilinfa. ¿Para qué necesitamos una fuerza de presión sobre la perilinfa? Lo voy a explicar luego, si nos da tiempo, creo que no. Pero me adelanto. Es líquido, platina, bastante amplia superficie. Para que se entienda, todos tal vez hemos hecho esto, voluntaria e involuntariamente. Por ejemplo, en temporada, estos días esperemos que llueva, necesitamos lluvia. ¿Qué pasa cuando hay un charco? Somos niños, a veces, bueno, fuimos en todo caso, y vemos el charco y a saltar. ¿Qué vemos en el charco cuando hacemos eso? ¿Me están siguiendo? ¿Me están entendiendo? La platina, digamos que fuera la sola del zapato, al chocar con la perilinfa, va a generar un mecanismo de ondas en ese líquido. Entonces, el proceso mecánico, que sigue siendo físico, va a sufrir otro cambio de mecanismo de transmisión del estímulo sonoro.
¿Me están siguiendo? Va a sufrir otro cambio. Entonces, lo que era un proceso mecánico de vibración, ahora se va a producir o se va a cambiar a un proceso mecánico de ondulación, de generación de ondas en el líquido perilinfático primero. Porque la ventana oval lo único que nos permite es el acceso a la perilinfa, no a la endolinfa. Entonces la platina cumple esa función, generar, entre comillas, el término es chapoteo. Ahora, vuelvo a la pregunta. Músculo del estribo está jalando la platina. Entonces, ¿qué va a pasar con el chapoteo? El chapoteo va a ser ya mínimo, reducido. Y si se reduce el chapoteo, la onda que se debería generar, que debería ser una onda alta, dependiendo de la frecuencia, dependiendo de la intensidad, obviamente va a ser más baja. Puede haber transmisión de impulso sonoro, ¿ya? Pero la sensación, la percepción va a ser baja. ¿Para qué necesitamos esto? Lo contrario a lo que habíamos dicho hace un rato para el músculo del martillo. El músculo del martillo tensaba más la membrana timpánica y la cadena de huesecillos para que la transmisión sea más facilitada y el estímulo sonoro bajo se amplifique. Ahora es lo contrario. El estímulo sonoro alto, que puede ser dañino, sobre todo para el oído interno, va a reducir su frecuencia al ser activado el músculo del estribo. Porque la onda que se va a generar en la perilinfa ya no va a tener la intensidad que debería haber generado el estímulo sonoro alto. ¿Me dejo entender? De alta intensidad. Entonces va a reducir la frecuencia, va a reducir la intensidad y por tanto se va a percibir el estímulo, pero ya no generando un estímulo dañino o incómodo para la persona. Entonces los dos músculos sirven para regular ya la frecuencia e intensidad de la onda sonora que se va a transmitir hacia el oído interno. Y de hecho, en parte, es un sistema de compensación, regulación y de cuidado del oído. Porque lo que se quiere es que no se dañen las estructuras del oído interno. ¿Ahí estamos? Permítanme un par de minutos más, por favor. Si es posible. Entonces, ese es el trabajo de los dos músculos que tenemos en el oído medio. Esto ya lo habíamos mencionado, solo lo reitero. Dentro del laberinto óseo está el laberinto membranoso, una estructura fibrosa que podemos extenderla, ¿ya? Pero al extender esta estructura, ¿cómo es la forma habitual de la mayoría de los elementos que constituyen el laberinto membranoso? La estructura, sobre todo la que nos interesa para oído, es triangular. O sea, el laberinto óseo generalmente es circular, pero el laberinto membranoso es diferente. Y en oído, o sea, en la cóclea, en el caracol, es triangular. En los otros elementos también o es aplanado o también puede adoptar la forma triangular. Me refiero sobre todo a los conductos semicirculares. ¿A dónde voy? El laberinto membranoso, que es toda esta estructura, nunca llena completamente al laberinto óseo. No lo va a complementar. Es otro elemento más y por lo tanto se generan otros espacios, excepto este último, pero por lo menos 3 espacios nuevos se generan. Ahora vamos a entender cuáles son los elementos del laberinto membranoso. Se parecen bastante al laberinto óseo. Tenemos el área del vestíbulo, pero en el área del vestíbulo se segmenta
el laberinto membranoso en dos componentes que son el utrículo y el sacro. Por lo tanto, utrículo y sacro están unidos por un pequeño conductillo que es el vía. Luego tenemos que el sacro también está conectado al caracol membranoso. También hay una vía de conexión con el caracol membranoso. Del utrículo al utrículo y al sacro llegan y se originan también los conductos semicirculares membranosos, como había también en la parte ósea. Lo único nuevo aquí es que desde el utrículo se puede generar esta prolongación que se conoce como el saco endolinfático. Este último, junto con el utrículo, junto con el sacro, los conductos membranosos de los conductos semicirculares corresponden a la vía vestibular. Equilibrio. De hecho, es muy importante este último elemento, el saco endolinfático, ¿ya? Porque está prolongando la estructura del laberinto membranoso y lo está proyectando hacia el endocráneo. Esto sale, la parte terminal, la bolsa, el fondo de saco, el saco endolinfático, termina en el endocráneo, ¿ya? Justo hay una fosita, si recuerdan la anatomía, que se llama la fosita ungueal. La fosita ungueal, ¿ya? Está en una de las caras del peñasco, el temporal. Ahí se proyecta. Eso significa que cuando movemos la cabeza, lógico, el cerebro además también está bañado por líquido cefalorraquídeo y también ligeramente genera movimientos de bamboleo. Se mueve para un lado, para otro lado, para adelante, para atrás, muy ligero. Entonces, en esos movimientos, el cerebro y sus estructuras periféricas pueden comprimir al saco endolinfático para tratar de regular el equilibrio. Van a ser mecanismos también que generan estímulos de cómo estamos posicionados. Porque me adelanto otro poco. Para mantenernos en un equilibrio estático o también dinámico, no es que equilibramos como tal todo el organismo. ¿Ya? El sistema vestibular junto con la visión, aunque puede ser, hay pacientes, hay personas que tienen falta de visión, han perdido la visión, están ciegos, entonces ellos tienen lógicamente mejor, tienen una compensación en la vía vestibular, mantienen el equilibrio pese a la falta de la visión. ¿Ya? Pero en la mayoría, obviamente en las personas que no tenemos ninguna falta orgánica o ninguna falta de sensorialidad, como es la visión, entonces la vía vestibular trabaja con la vía visual. Pero la vía visual nos está dando un panorama de todo nuestro medio externo, ¿ya? Dónde estamos posicionados. Pero en específico, esa información cuando llega a la vía vestibular, porque van a conectar, lo traduce y dice solamente dónde está la cabeza. No dice dónde está el resto del cuerpo. Solamente dice la cabeza dónde está, para dónde está mirando. ¿Estamos bien en sentido vertical o estamos volcados? Estamos de lado. Entonces, la visión ayuda mucho en el trabajo de la vía vestibular y por eso, de hecho, todo lo que es estática se relaciona para estabilizar a la cabeza como tal. No sé si me estoy dejando entender. O sea, si al final estamos en equilibrio, tanto estático como dinámico, es porque tenemos una buena percepción de dónde está dirigida y cómo está dirigida nuestra cabeza. Una vez que el cerebro capta que la cabeza está de manera alineada y en el sentido que corresponde, obviamente luego recién trabaja con el resto del organismo. Porque para mantener la alineación de la cabeza hay que estabilizar el cuello, hay que estabilizar el tronco y por ende tal vez las extremidades. ¿Me dejo entender? Pero eso ya es otro tema, pero por eso también se trabaja con el movimiento del cerebro a nivel del saco endolinfático, que también sirve como vía de fuga cuando los estímulos, cuando alguien
voluntaria e involuntariamente empieza a girar como loco, como un trompo. Y después sirve también como un sistema de compensación, porque las ondas vibratorias, porque aquí hay líquido, aquí también hay líquido. Entonces, las ondas o las olas del líquido endolinfático tienen que buscar una vía de salida, porque si persisten las ondas dentro de la endolinfa, la persona va a seguir, no va a parar. No sé si me están entendiendo, pero ocurre aquí. Bueno, para terminar por hoy, por favor, por lo menos esta diapositiva más. Porque sigue siendo un poco de recuerdo histórico, pero ya dirigiéndolo a la parte funcional. Esta es la que nos interesa. Es una sección del caracol, es una sección de la cóclea, tanto ósea como membranosa. Entonces, cuando seccionamos el caracol óseo y membranoso, nos aparece esta estructura. Aquí afuera tenemos el caracol óseo, creo que ya subió rapidito. Aquí afuera está el caracol óseo, lo que había esquematizado hace un rato, y aquí dentro está el caracol membranoso. Toda esta superficie triangular. Entonces, el caracol membranoso está justo en el centro. La única parte donde no queda libre el caracol membranoso es en la base, porque la base del caracol membranoso sí se adosa a la superficie interna del caracol óseo. ¿Me están siguiendo? Entonces, al haber esta unión, que de hecho es un tipo de articulación, un tipo de ajuste, ya, se generan tres espacios dentro de todo el caracol, tanto óseo como membranoso. Tres espacios. No necesito describirlo. Aquí está el primer espacio. Se llama la rampa superior o rampa vestibular. Luego tenemos la rampa media o rampa coclear. Rampa media o rampa coclear. Y finalmente tenemos la rampa timpánica. Como esta es la estructura del caracol membranoso, me adelanto otro poco, pero esto lo vamos a continuar mañana. Aquí hay perilinfa, aquí también perilinfa. En cambio, acá hay endolinfa. ¿Qué son la peri y la endolinfa? Son dos secreciones o dos líquidos, dos medios acuosos, que no son otra cosa que una especie de filtrado del plasma. Porque no es que, primero, la linfa, tanto peri como la endolinfa, no es que son eternas. Somos un organismo vivo. Y estos son medios dinámicos. ¿A qué me refiero? Como ahí hay células alrededor, toda célula en su supervivencia agarra un compuesto, lo metaboliza y genera un desecho. Y al generar desechos, teóricamente, tanto la endo o la perilinfa, entre comillas, se ensuciaría. Y eso no puede ocurrir. Una endolinfa o una perilinfa sucia, entre comillas, sería más densa y evitaría o alteraría la transmisión de la onda sonora. Entonces no puede ocurrir. Por eso siempre hay recambio de endo y perilinfa. Entonces, ¿de dónde vienen estos líquidos? Vienen de la sangre. ¿Ya? Desde la sangre se filtra un poco de agua, se filtran algunos sólidos, lo vamos a ver mañana, y tienen que mantenerse así. Un líquido bastante, de hecho, la estructura que más se asemeja a la endo y a la perilinfa es el líquido cefalorraquídeo. Si ya han visto algo de líquido cefalorraquídeo en algún capítulo o en alguna otra materia, y si lo han visto
de manera viva, que en su momento si no lo van a hacer, porque cuando llegan a cuarto año o cuando están en el internado. Muy típico, rotación de neurología o neurocirugía, o sí, sobre todo en esos dos. Siempre hay, diariamente, sobre todo en el hospital de clínicas, un paciente al que hay que realizarle punción lumbar, toma de muestra de líquido cefalorraquídeo y van a poder observar. ¿Qué dice la teoría del líquido cefalorraquídeo? Incluso la teoría en histología, si mal no recuerdo, habla. Dice, tiene la textura de un líquido cristal de roca, se dice. Cristal de roca. O sea, es un líquido así, muy puro, muy transparente. Ya, claro, tiene sus características químicas, pero así. Entonces se asemeja a este líquido cristal de roca. Se asemeja, la endolinfa y la perilinfa se asemejan al líquido cefalorraquídeo. Entonces deriva de la sangre, ¿no? ¿Y quién es el que generalmente genera este recambio? ¿Ya? La perilinfa tiene vías de comunicación con el espacio subaracnoideo, porque aquí está el oído interno, pero unos milímetros más para afuera ya está la cavidad craneal, y ahí hay líquido cefalorraquídeo. Entonces se puede generar cambio entre líquido cefalorraquídeo y perilinfa, pero la endolinfa no, es diferente, un poco más diferente a la perilinfa. Sigue siendo un filtrado de plasma, pero su estructura química cambia. ¿Quién es la que genera endolinfa? Sobre todo se encuentra acá, en el ligamento espiral, se llama la estría vascular. La estría vascular es la encargada de producir en específico endolinfa, y es muy característica en su estructura química, que lo vamos a ver mañana. Para cerrar, realmente para complementar, de hecho voy a volver a mencionar esto mañana, ya habíamos quedado la platina del estribo sobre la ventana oval, tiene este mecanismo de vasculeo o de chapoteo. ¿Por qué? Porque adentro hay líquido. Entonces chapotea sobre la perilinfa y la perilinfa empieza a ondear. Se está cambiando la mecánica, sigue siendo físico, pero hemos pasado de un medio rígido, que eran huesecillos, ahora a un medio líquido. Entonces viene el mecanismo de ondeo de la perilinfa. Me adelanto un poquito, lo último, y el laberinto coclear, o sea, la cóclea membranosa, tiene esta membrana que es muy delgada, muy delgada. Esta se llama la membrana vestibular o membrana de Reisner. Esta membrana, al ser tan delgada, aquí se está generando el ondeo. Pero lo voy a practicar así para que están generando pequeñas olas aquí en la perilinfa. ¿Por qué? Porque la ventana oval comunica con la rampa vestibular. Entonces la primera que empieza a ondear va a ser la perilinfa de la rampa vestibular. Es la primera que ondea, ¿me están siguiendo? Pero como entre los dos componentes, entre los dos espacios, está esta membrana tan delgada, es como poner un nylon, una bolsa de plástico. Y entre la bolsa de plástico pones líquido por un lado, líquido por el otro lado. Empujas un líquido, va a ondear, y la bolsa no es un medio de resistencia. La bolsa fácilmente se va a deformar y va a permitir que el otro líquido del otro lado también empiece a ondear. Eso está ocurriendo aquí en las dos rampas, en la rampa vestibular y en la rampa coclear. O sea, está ondeando la perilinfa de la rampa vestibular, choca con la membrana de Reisner, la membrana de Reisner se empieza a deformar y empieza a generar ondulaciones en la endolinfa.
Eso es lo que tiene que ocurrir para estimular al receptor coclear. Es toda la mecánica, ya, y en este caso física, que está aconteciendo desde el medio externo hasta el oído interno. Estos son los cambios que vamos a encontrar para recién estimular al receptor. Todavía no se ha estimulado. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario hasta acá? ¿Nada? Señoritas jóvenes, les agradezco la paciencia, la asistencia y las ganas de aprender un poco más. Espero que estemos llevando la clase de un modo adecuado, comprensible. Mañana continuamos. Gracias.